Y este 27 de febrero se celebra un nuevo Día Mundial del Trasplante. Esto en medio de la baja de donantes que se registró durante el 2018 en nuestro país. Se debería, entre otras cosas, a la inscripción indeseada de algunas personas en la lista de no donantes tras renovar su cédula de identidad. Queremos analizar ese factor que influye en esta baja, por eso nos encontramos junto al doctor Álvaro Kompatsky, vicepresidente de la Corporación del Trasplante. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana. Vicepresidente de la Sociedad Chilena de Trasplante. Ya. Vicepresidente de la Sociedad Chilena de Trasplante. Sociedad Chilena de La Trasplante. Corporación de Trasplante ya no existe hace 2 años. Es cierto, y que es uno de los puntos también a conversar. Pero primero me gustaría conocer en su diagnóstico, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que ha incidido? ¿Cuáles son esos factores puntuales que han provocado esta baja en la donación de órganos? Bueno, el año 2017 fue efectivamente un muy buen año, donde se vieron reflejadas políticas de aumento de la donación que se han trabajado en los últimos años a través de la Coordinadora Nacional de Trasplante, que es el ente ministerial encargado del tema, ¿ya? Hay que pensar que pasamos desde un sistema que era manejado básicamente por una ONG, que era la corporación, hasta a partir del 2010, con la ley del donante universal, se creó la Coordinadora Nacional de Trasplante, quien es la responsable de este tema en Chile. El año 2017 probablemente reflejó el mejor número en muchos años, debido al trabajo que ha hecho esta misma coordinadora, pero cuando yo trabajaba con mi equipo, me decían, estamos muy bien, pero yo siempre les dije, algo va a pasar, y ese algo pasó. ¿Ya? O sea, percibía que esto podía ser un frágil, que no necesariamente estaban las bases para que se mantuviera. El sistema es lábil aún, ¿ya? Yo creo que la Coordinadora Nacional del Trasplante ha hecho un muy buen trabajo, se ha avanzado mucho en lo que es la profesionalización del sistema, y yo creo que siempre va a haber escollos, porque el trasplante es lábil por distintas razones. La buena publicidad le afecta, la mala publicidad hace mucho daño. Ahora, yo mencionaba uno de los elementos. ¿Cuánto puede haber incidido también eso? Expliquémonos un poco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al final hay personas que tal vez no querían quedar en esa lista, pero sí están como no donantes. Lo que pasa es que hay un registro nacional de no donantes, ¿ya? En el cual nosotros creemos, y muchas personas creen, que sin mucho pensamiento, la gente quedó inscrita en ese registro, ¿ya? Porque no necesariamente la gente estaba pensando en eso al momento de que se le hizo la solicitud. Por lo tanto, nosotros creemos... Porque era en el momento en que se sacaba la cédula de identidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese registro es legal, ¿ya? Entonces, la Contraloría General de la República, al revisar la normativa, impidió, cumpliendo con sus atribuciones, que los equipos de procuramiento se acercaran a personas que podrían ser donantes porque estaban inscritas en ese registro. O sea, intentar revertir la situación. ¿Qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, yo trabajo con enfermeras que coordinan y que están en la búsqueda y pesquisa de potenciales donantes, y la Contraloría impidió siquiera que esas personas se acercaran a la familia para solicitar los órganos. Por lo tanto, eventuales muy buenos potenciales donantes, que son gente que va hacia la muerte encefálica, que es irreversible, nuestros equipos ni siquiera podían acercarse. Por eso, durante los primeros 2 trimestres del año pasado, tuvimos una baja importante en el número, que luego del análisis de la Contraloría y que se revirtió ese dictamen, se pudo llegar a niveles más bien normales. Ya, se pudo llegar a niveles normales. Cercanos a los del 2017, comparando el número de meses en el cual estuvo funcionando este dictamen negativo, por así decirlo. Ahora, esa cifra actual, niveles normales, sigue siendo insuficiente. O sea, ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo evaluar lo que está pasando en la actualidad, considerando que se revirtió ese dictamen? O sea, yo creo que hay que retomar el rumbo, ¿ya? Ojalá acercarnos a los números del 2017, ¿ya? Ojalá mejorarlos. Se requieren hacer cambios importantes a nivel del funcionamiento de la Coordinadora Nacional de Trasplante. Yo hoy día, por ejemplo, revisaba en internet y busqué CNT, Coordinadora Nacional de Trasplante, y es una oficina que está metida dentro de la Dijera, que ni siquiera tiene página web propia, al menos que yo conozca, ¿ya? Yo creo que nosotros debemos avanzar en la profesionalización de esta temática, y no debe ser tomada como un elemento para campañas. O sea, aquí tiene que haber un trabajo profesional realizado permanentemente. No debemos basarnos nuestro éxito solamente en campañas o
o campañas de sensibilización referente a casos que obviamente son muy dramáticos, pero que en el fondo nosotros no tenemos que pensar solo en el caso, tenemos que pensar en todo el grupo y toda la gente que necesita. Ya, no solamente en campaña, sino que Exacto. funcione de manera... Tiene que ser un trabajo permanente. Exacto. Exacto. Ahora, ¿cuánto puede también haber incidido esto de que se cerrara la Corporación del Trasplante? ¿O es más bien No, la Corporación del Trasplante era una ONG. Hay que entender que funcionó por 28 años. Que hizo un muy buen trabajo y de hecho el actual coordinador nacional perteneció a esa corporación. Ya lo que pasa es que había que dar el paso siguiente, que era la profesionalización. O sea, esta coordinadora tiene que depender obviamente del ministerio. ¿Ya? O sea, una ONG no puede llegar y decirle a un director de hospital que tiene que pesquisar potenciales donantes. O sea, en el fondo pasa de ONG al Ministerio de Salud. Que es lo correcto y es el modelo que han seguido los países exitosos en esto, en fortalecer estas coordinadoras nacionales que requieren recursos, requieren normativas claras, tienen que supervisar, tienen que ser capaces también de sancionar, ¿ya? Y eso una ONG no lo puede hacer. Sí, si la duda que queda es si acaso al ser parte del Ministerio de Salud, un ministerio que tiene tantas temáticas las cuales abordar, finalmente puede provocar, sin ninguna mala intención, pero que no quede dentro de las prioridades o con la debida atención que requiere un tema como este. Ese es el punto clave. O sea, esta coordinadora debe tener una ubicación probablemente distinta y no dependiente de un gobierno de turno, de una autoridad de turno. Tiene que ser un trabajo permanente a lo largo de los años, ¿ya? Lamentablemente, siempre el trasplante genera muchos titulares, entonces siempre está la probabilidad de que puede ser tomado como elementos políticos. Tiene que ser una política de salud de largo plazo, no puede ser política, tiene que salir de la política contingente. ¿Ya? ¿Y qué otras situaciones hay que cambiar? ¿Qué modificaciones hay que hacer? Lo digo incluso porque antes, en estas mismas entrevistas, las discusiones que se daban, apuntaban más bien a otros elementos. Por ejemplo, ciertos mitos que habían, temores que tenían los familiares de una persona fallecida. ¿Ese tipo de temas han ido cambiando? ¿Todavía están presentes? Yo creo que nosotros como sociedad estamos en un proceso de madurez. Yo creo que nosotros como país vamos camino a la adultez. Yo siempre pienso que Chile todavía es un país adolescente, con todas las problemáticas de la adolescencia, pero yo creo que vamos definitivamente a un país que es más maduro. Si uno ve las cosas que se decían, que se comentaban hace algunos años atrás, ya no son temas. Si uno conversa con gente joven, la donación ya no es un mito. Probablemente la gente mayor, que al final la que tiene la responsabilidad también de donar, porque, por ejemplo, a un hijo joven, a un hijo que se muere, es gente que a lo mejor se educó de una manera distinta. Yo creo que el cambio de generacional le va a hacer bien a la donación. Si uno conversa con niños, con jóvenes, son pro donación, ¿ya? Y lo que hay que entender es que este es un proceso de solidaridad. Nosotros, y también hay que tener confianza en las instituciones. Yo puedo decir que, independiente de todos los casos que uno escucha en los medios, de problemas, etcétera, el sistema de donación y trasplante es un sistema serio. La gente que trabaja en esto es seria. ¿Por qué? Porque cometer errores se paga muy caro. Sí, pero todavía se dan ese tipo de situaciones, de preguntas de temores, por ejemplo, a mi familiar no le van a prestar toda la ayuda necesaria porque se requieren esos órganos. Exactamente. Bueno, ese es un mito que yo cada vez que he dado entrevistas lo tengo que rebatir absolutamente. Los equipos que manejan a los potenciales donantes son equipos distintos. Los pacientes que van hacia la muerte encefálica son pacientes manejados en una unidad de cuidados intensivos donde hay médicos, enfermeras, paramédicos que no tienen nada que ver con quienes hacen la solicitud de órganos y quienes también hacen los trasplantes. Son equipos totalmente distintos. Sería ofender a los equipos de unidades de cuidados intensivos que ellos están matando gente para que donen órganos. Eso yo creo que ningún profesional o técnico o quien sea que trabaje en esa área aceptaría ese insulto. Sí, o lo otro que algunos piensan muchas veces que en esta lista de personas que requieren de un trasplante se puede influir, modificar, que no se respete el orden. Ese es otro mito que cada vez que también me entrevistan tengo que tratar de corregir. En Chile hay muchas diferencias, pero hay un lugar en donde todos somos iguales, que es en la lista de esperas de trasplante de los distintos órganos, ¿ya? O sea, no hay proceso más seguro, más
que vele por la seguridad y para que todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades que las listas de espera nacionales de trasplante que son manejadas por el ISP. Ya, no influye ni ser famoso, ni el dinero, absolutamente ni auditables. Ninguno de Ahí el paciente que está en la clínica más cara de Chile, en el hospital más lejano de Chile, entra en igualdad de condiciones y solo se le valoran aspectos médicos, y clínicos y de tiempo también de espera en algunos casos. ¿Cuál es la evaluación que se hace respecto a cómo funciona la operatividad, la logística? ¿Hay ahí también algunas áreas que se debiesen abordar o modificar? Bueno, se ha también avanzado. Por ejemplo, en un tiempo los directores de hospitales, que son finalmente son patrones de fondo. El director de hospital tiene mucho poder porque maneja muchos recursos y puede dirigir esos recursos hacia algunas acciones que para él son importantes, o ella, perdón. Entonces, si es que no existe el estímulo para que los directores de hospitales, los directores de servicios hagan pesquisa, la verdad es que pierden el interés. Entonces, en la actualidad existen medidas para auditar a los servicios de salud, a los hospitales, para que demuestren que están haciendo pesquisa. Ya, eso es interesante. ¿Notan diferencias entre un centro de salud y otro, donde sí se hacen más o menos pesquisa, otros donde nada? Bueno, obviamente Chile es un país que tiene un sistema de salud mixto en el fondo. Esta supervisión tan directa obviamente va hacia los centros más bien públicos. Los centros privados hacen esto más bien como una razón obviamente, de mejorar su prestigio. Evidentemente una clínica o un hospital privado necesita prestigio para atraer pacientes. Y si hace bien las cosas, también esto va a hacer que su negocio, entre comillas, ande mejor. Sí, y por último, en lo que se refiere a la entrega de información a la ciudadanía, a quienes en algún momento van a tener que enfrentar una decisión tal vez de este tipo, en ese sentido, más allá de las campañas, ¿hay también la información suficiente? Yo creo que no. Yo creo, de hecho, hoy día hice el ejercicio, me metí a internet, busqué algunas cosas y la verdad es que la información, uno de repente también se mete en portales donde hay cierto periodismo bastante, no voy a decir la palabra, pero poco serio, donde comentan cosas que a veces no corresponden. Yo creo que por eso es importante que organismos como la Coordinadora Nacional de Trasplante tenga una página web propia, que sea independiente de la página web del Ministerio de Salud, donde un órgano técnico especializado y con amplia experiencia en el tema dé información hacia la gente. Muy bien. Álvaro Kompatsky, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana y comentar este tema tan relevante, recordando que el día es el 27. Día Mundial del Trasplante. Del donante. Del donante. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, son ya las 11:30. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más informaciones.